precisamente el doctor Marcelo Espinal es el presidente del Observatorio Legislativo y lo habíamos invitado para hablar de estos temas, de estos casos y también de otros que tienen que ver, por ejemplo, con candidatos que no han presentado cuentas. Así es, No, justamente también. no dicen cuánto han gastado, qué es lo que han hecho. Bueno, en este país hacen lo que les da la gana, sinceramente, porque no hay autoridad, no existe la autoridad que se haga respetar o que respete la ley e imponga la ley. Es lo que pasa en este país. Y a eso súmale lo que está pasando en este momento. Hay leyes que se están aprobando y que parecen leyes troles, ¿no? Ujú. Llegas con el nombre de económico urgente, pero te meten una serie de cosas que ha sido cuestionado desde el punto de vista de la unidad de materia que tienen estas leyes. Y Pero luego se reforman, licenciado, por algunas a la cositas vuelta de la que... esquina se reforman. Pero Ujú. estas leyes, especialmente la de integridad pública, ya suma como 10 demandas de inconstitucionalidad. 10 demandas. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Bienvenido a Muy Radio buenos días, Noticias. siempre es un gusto poder acompañarlos. Gracias por la invitación. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Creo que el mensaje que nos están dejando es claro. Leyes no nos faltan, sino que nos falta alguien que las haga cumplir. Porque existen obligaciones para los partidos políticos para que nos digan cómo financian sus campañas, no se cumplen. Existen obligaciones al respecto de cómo debería ser el correcto desempeño legislativo por parte de los asambleístas, pero vemos asambleístas que en lugar de poner atención a una sesión e intervenir en un proceso de fiscalización, están realizando garabatos en un cuaderno. Y eso lamentablemente lo que logra como resultado es que los ciudadanos desconfiemos de las autoridades, que no confiemos en el Estado, que siempre digamos, bueno, ahí está la política, esos son los políticos. Y eso no es algo que le hace bien a una democracia, no es algo que le hace bien a un país. Y lamentablemente, pues en la misma línea, me preocupa muchísimo estas demandas de inconstitucionalidad, porque ojalá no escuchemos en un par de semanas al presidente de la República decir, ahí está, la Corte Constitucional es enemiga de la estrategia de seguridad de este gobierno, cuando realmente la Corte Constitucional tiene que ser ese resguardo de la democracia y la institucionalidad de nuestro país. Pero ¿está seguro, Marcelo, que es cuestión solamente de ejecutar las leyes? Han habido algunas personas que han tenido la opinión de que la culpa es de la Constitución del 2008 al permitir la participación en la Asamblea Nacional sin mayor requisito. Entonces, es cuestión de la Constitución ver este nivel de asambleístas que tenemos en la actualidad. La moralidad, la ética, no se adquiere en la universidad. Y en eso hay que ser súper claros. Una persona puede tener una gran cantidad de títulos universitarios y eso no nos garantiza que es una persona íntegra. Ujú. Y en ese aspecto, pues lamentablemente lo que estamos viendo no es un tema a consecuencia de la Constitución de Montecristi que no establece requisitos para ser candidato. Yo creo que es una cascada. Quienes escogen a los candidatos en primera instancia son los partidos políticos, a través de procesos de democracia interna. Claro. Procesos de democracia interna que deberían ser controlados por la autoridad electoral. Pero el Consejo Nacional Electoral, bajo el pretexto de que respeta la independencia y autonomía de los partidos, no se entromete en los procesos de democracia interna. Cuando quieren. Cuando quiere, Cuando quieren, claro. cuando En quieren. segundo lugar, el responsable, y aquí hay que ser claros, el segundo responsable es el ciudadano, porque el ciudadano es el que vota por ese candidato. Las alertas, por ejemplo, sobre la asambleísta Dominique Serrano estaban en la campaña. Ya se hablaba sobre su relación potencial con el asambleísta Egner Recalde. Claro. Entonces, que no se diga que es algo nuevo. Y en tercer y cuarto lugar, la responsabilidad está en la Asamblea Nacional y en los partidos políticos. ¿Por qué? Por la depuración. Ya, pero ¿por qué estas circunstancias dan para que no existan cambios? En este caso, Marcelo, la misma historia se repite y se vuelve a repetir en la Asamblea y creo que en la administración pública igualmente. El nepotismo, y yo comentaba entre asambleístas, oye, tú contrátale a mi pariente, yo te contrato al tuyo, y así nos evitamos el tema del nepotismo Yo creo y que estas triquiñuelas, estas trampas que se vienen dando. Yo creo que se aprovecha mucho el poder político de la coyuntura tan movida que existe en el país. ¿A qué me refiero? Lo que está pasando, por ejemplo, con el asambleísta Dominique Serrano y su círculo familiar contratado dentro de la Asamblea Nacional, hace 10 años no habría sido posible.
¿Por qué les digo esto? Porque hace 10 años el reglamento de talento humano aprobado por la legislatura de Gabriela Rivadeneira prohibía expresamente la contratación como asesor o personal administrativo de los parientes. Este reglamento fue reformado durante la administración de César Litardo y posteriormente fue reformado por la asambleísta Viviana Veloz, y estos dos últimos permiten ahora que se puedan realizar este tipo de contrataciones, en primer lugar. En segundo lugar, el nepotismo cruzado, que es lo que estamos viendo ahora, lo que bien menciona Osvaldo. Es decir, yo le digo a mi colega de bancada que le contrata a mi familia y de esa manera yo no estoy contratando directamente. Eso ya fue determinado en un informe de Contraloría, en una auditoría que se hizo al municipio de Quito. Y existe una sanción al respecto de eso. Entonces ahora esperemos que más allá de lo que se pueda realizar dentro de la Asamblea Nacional en el margen de la ética, pues la Contraloría también intervenga al respecto de este tipo de contrataciones. Pero lo lamentable es que tenemos más de lo mismo, Marcelo. O sea, estos temas de estos cambios o estos aires de libertad, de cambios, de ser diferentes, aparentemente no están llegando. Como habíamos mencionado en alguna ocasión, mi querido Osvaldo, yo veo prácticas muy similares a las que hace 10 años criticábamos. Cuando decíamos que es que Rafael Correa está cooptando todos los poderes del Estado, es que Rafael Correa es una aplanadora legislativa, es que las cosas que se están haciendo nos están llevando a un sistema autoritario. Yo veo rasgos muy similares, pero hay mucha gente callada al respecto de eso. Al parecer, lo que nos estorbaba no era la figura de Rafael Correa como un gobierno autoritario, sino que precisamente sea alguien que no sea cercano a nosotros. Mientras el autoritario sea otro, no hay ningún problema. Es decir, el objetivo es que no sea Correa. Han cambiado las camisetas, han cambiado las banderas, los colores, sin embargo, en el fondo son la misma cosa, Marcelo. ¿Estamos con un modelo potencialmente autoritario? Creo que sí. Estamos frente a un modelo en el cual no existe claridad al respecto de autodepuración. Veamos también lo que pasaba durante la administración pasada, me refiero al gobierno temporal de Daniel Noboa. Recordemos estas críticas constantes a Sade Fritzsche, y en lugar de buscar una depuración completa, le premiamos siendo asambleísta. Y miembro del CAL, ¿no? Además. Y ahora es miembro del CAL, Sade Fritzsche, y que lee los discursos en la tablet. Y los lee, no sé si bien o mal, pero... Y si los hace ella también no sabemos. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial Es lo que hace. A ver, vamos con una inquietud en el 255-4090, habilitado. Buenos días. Lo escuchamos, adelante. Buenos días, lo escuchamos. Aló, buenos días. Sí, adelante, lo escuchamos, bienvenido. Buenos días, licenciado. Buenos días, señor entrevistado. Yo llamaba por 3 cosas puntuales. La primera era... realmente nos sorprende porque nunca, no es que es la primera vez, sino que siempre los partidos políticos, los candidatos nunca han rendido cuentas de cómo gastaron, de dónde sacaron y qué hicieron con el dinero que les dio el Estado, y también imagino que padrinos, que eso nunca falta. En lo que respecta al tema del nepotismo, mire, realmente eso es una historia vieja. Ahora es una casta política, son familias. Por ejemplo, de Ibarra ahora la hija es asambleísta de un ex diputado. En el caso del señor Andino fue el hijo. Esto es una trama que espeluzna a los ecuatorianos, de bien nos espeluzna, porque miren, si tan mal es la política, no se metan a la política. Escuchamos no hace mucho a la señora Pirina Correa, que se iba decepcionada de la política, pero millonaria, no sé cuántos premios gordos se sacó. Y el último tema es el siguiente: ¿por qué nosotros los ciudadanos no podemos exigir a los políticos que nos expliquen cómo antes, como decía mi abuelo, si no tenía en qué caerse muerto y ahora son millonarios? Y si por desgracia usted lo dice, tiene que probar. ¿Quién roba con escritura pública? ¿Quién roba? Pero ahí está a la vista. Eso demuestra que esa UAFE, no sé qué, no está haciendo absolutamente nada. Para mí que son cómplices. Entonces, mire, tantos políticos que no han tenido nada y ahora son millonarios. Y con ese dinero a nosotros nos humillan. Y si usted pone una denuncia, tiene que poner en la fiscalía y usted corre el riesgo de ir preso. Pero ellos no pueden demostrar. Cuando uno es pobre, sabe hasta con qué plata se compró el par de medias.
pero estos tienen tanta plata que han robado que no saben ni cómo explicarnos. Muchísimas gracias. Y disculpe, pero la indignación es grande. No, estamos de acuerdo en ese tema, ¿no? Lo lamentable es de que vivimos de la misma historia y la historia se repite. Así es. Y tropezamos con Así la es. misma piedra una y dos y tres veces, y esta política solamente cambia de refrán, cambia de eslogan, nada más. Ahora somos el nuevo Ecuador, antes era... La nueva patria. Bueno, una Tantos. serie de eslogans, pero no cambia, Marcelo, no cambia. ¿Qué se tiene que hacer al respecto? ¿Más leyes, no sé, más reglamentación? Creo que el problema es complejo y claramente no se va a solucionar con una asamblea constituyente, porque a veces creo que esa ha sido la muletilla a la cual nos hemos acostumbrado, ¿no? Vemos que hay problemas, vamos a una constituyente, y creo que esos laboratorios democráticos cada 4 años no nos hacen muy bien que digamos. Hay una deuda desde el retorno a la Tú democracia, no le tienes confianza a la constituyente, entonces. con el escenario actual en el La cual el la presidente... del 2007, 2008, no. Yo creo que a la larga la Constitución sí tiene aspectos que son necesarios repensarlos, pero que se pueden solucionar con los distintos procesos de modificación a la Constitución que se determinan en la norma. Enmiendas, reformas, pero imagínense bajo la dinámica que ha venido manejando el presidente Noboa para llevar el Estado un proceso constituyente ahora, con sus propias reglas, con un Consejo Nacional Electoral que no le controla, con un Tribunal Contencioso Electoral que va a resolver a favor del gobierno cada una de las denuncias que se presenten. Vamos a tener lo mismo que tal vez vimos durante los últimos años del correísmo, un control total del legislativo, y eso creo que puede ser potencialmente peligroso en el escenario de una constituyente. En este sentido, quería consultarte acerca de, ¿ves suficiente la sanción que se le puede imponer al asambleísta Serrano de 8 días sin sueldo, con una suspensión de 8 días nada más? ¿Cómo ves esta sanción? Es lo que dice la norma. ¿Qué podemos hacer si es que la ley determina que esa es la sanción? Lo esperable debería ser que, por ejemplo, se aplique esa sanción, que el partido político que auspició la candidatura de Dominic Serrano tenga un pronunciamiento firme al respecto de cuál es la posición que tomarán sobre sus actuaciones y sus relaciones familiares. Y en tercer lugar, lo mínimo que espero es que el nuevo presidente Olsen proponga una reforma para que las sanciones sean mucho más duras. Es necesario que este tipo de prácticas no se den. Por ejemplo, ¿por qué no volvemos a pensar en la reforma al reglamento de talento humano que determinaba la prohibición de hacer este tipo de contrataciones? ¿Por qué no pensamos en establecer requisitos mucho más complejos para la contratación de asesores y asistentes administrativos? Eso sí sería lo que menciona Osvaldo, este nuevo Ecuador. Que existan acciones firmes, determinantes, claras y directas de que se quiera hacer las cosas de forma distinta, pero que no nos vengan a decir que el mantener este status quo, mantener este tipo de sanciones de 8 días son suficientes para que los ecuatorianos podamos ver un nuevo accionar dentro de la Asamblea Nacional. ¿Y se puede llevar a cabo tal vez algún proceso en cuanto a tráfico de influencias en la Asamblea Nacional? ¿Cómo enmarcar lo que está pasando? Es necesario, por ejemplo, lo que yo comentaba. Existe la voluntad política de Voluntad, hacerlo, ¿no? voluntad Pero política y lo que comentaba en un inicio, el cumplimiento de la norma. La Contraloría, al identificar este tipo de cosas, así como hizo con el municipio de Quito, también debería actuar. Es necesario identificar cómo se están dando esta entrega de cargos. Veamos también lo siguiente. ¿Por qué no pensar, si es que estamos acostumbrados dentro de la práctica del partido político a contratar a Juanito, Menganito y Sutanito porque son nuestros familiares, que precisamente la última ley aprobada por la Asamblea Nacional que permite la evaluación semestral de los funcionarios no está orientada para poder meter a nuestra gente y volver a este sistema clientelar que tanto daño nos ha hecho? Uno de los problemas en el país, además de la deuda que existe con los partidos políticos, es que no tenemos un verdadero servicio público, es decir, una carrera dentro del servicio público, sino que tenemos un sistema clientelar. ¿Y qué se refiere esto? A que yo entro al servicio público porque tal vez están devolviéndome el favor del apoyo en campaña, pero probablemente yo tenga el cargo solo 6 meses o 1 año. Y como sé que no me voy a quedar en el cargo, como sé que no atravesé un concurso de méritos y oposición, digo, aprovecho, porque eso no me va a durar mucho. Y estamos abriendo una ventana enorme a la corrupción. ¿tú crees que la Contraloría debería entrar, o el propio presidente de la Asamblea, Olsen, que de esto no ha dicho ni esta boca es mía, ¿no?
El señor Olsen no ha dicho absolutamente nada al respecto. Pero hay, por ejemplo, otras incidencias que se dan con otros asambleístas como Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana. El manejo que se hace de estos temas son diferentes en este caso, Marcelo. Yo creo que sí. Dependiendo de la bancada en la que estén. A ver, por una parte creo que hay que ser ecuánime y entender que, claro, el presidente Olsen pertenece al oficialismo y va a tener ciertos direccionamientos en su accionar. Lo ideal sería que la norma se aplique de igual forma para todos. Que las sanciones, que los procesos de depuración, los procesos disciplinarios se apliquen de una forma igualitaria para cada uno de los asambleístas. Pero cuando vemos que la justicia, incluso a nivel Asamblea Nacional en el ámbito disciplinario, es direccionada, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? O sea, eso lo que hace es ponerle una raya más al tigre en la desconfianza que sentimos al respecto de esta institución. Hace un par de días el asambleísta Olsen decía que la Asamblea Nacional goza del 50% de aprobación ciudadana. Yo tengo mis dudas. Y hablando de... Bueno, es al inicio siempre es eso, pues. Todos sacan pecho y cuando termina la gestión terminan con el 5%, 10, 5, 10%. 3%. Entonces, ahorita que es sedacito nuevo, las cosas fluyen. Así es. Marcelo, esa es la historia. Así es. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? La cuestión sobre la edad me parece que también está en el tapete. ¿Es necesario subir la edad? ¿Está un joven preparado a los 18 años para ser legislador como estamos viendo? A ver, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con el tema de los requisitos. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, la norma determina que todo el mundo tiene el derecho a elegir y ser elegido. Creo que aquí tenemos que pensar en la responsabilidad del partido político. Que el partido político es el que tiene que determinar a través de un proceso de evaluación responsable si es que el candidato que voy a colocar va a poder realizar un buen papel dentro de la Asamblea Nacional. ¿O acaso estamos poniendo legisladores que podemos controlar? ¿O acaso estamos poniendo legisladores que únicamente van a ir a levantar la mano? Legisladores que dentro de esta búsqueda aspiracional de poder a su corta edad dice, bueno, a mí no me importa lo que se discute en la Asamblea Nacional mientras a mí me den mi sueldo y pueda decir a mis 20 años que soy asambleísta. Entonces la responsabilidad principal, y aquí no podemos dejar de observarlo, es del partido político. ¿Cuáles fueron las consideraciones que tuvo ADN para colocar a este tipo de candidatos? Y no solo ADN, Marcelo, es una historia. Los partidos han puesto futbolistas, han puesto gente de pantalla, Actrices. han puesto actrices, bueno, han puesto de todo. Pero también han puesto de todo. PhDs, han puesto másters Sí, y sí. que se han visto envueltos en actos de corrupción. Sí. Entonces, yo sí insisto que esta irresponsabilidad de los partidos políticos sí, se aplica para todos, pero también no se han implementado mecanismos dentro de la Asamblea Nacional para que al menos se pongan requisitos claros, requisitos altos a quienes conforman el equipo administrativo y de asesoría de cada uno de los despachos. Permíteme, Marcelo, esta mañana tenemos inquietudes en el 255-4090 y el 2546-108 habilitados. Muy buenos días, lo escuchamos, adelante. ¿Cómo está, joven David? ¿Cómo le va? Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. El señor entrevistado también, muy buenos días. Bueno, la verdad es que, como se indigna de lo que está pasando en la Asamblea y que vuelve a ser el mismo circo de siempre. Y me refiero de todos, no de un movimiento en especial, sino de todos. Durante todo este tiempo que se ha convertido prácticamente en un sainete. El voto del pueblo no ha servido es para nada, sí. Para ni un pepino no ha servido el voto. Se les ha regalado el puesto a estos asambleístas, especialmente al joven dibujante, al caricaturista. Se les ha regalado el puesto así de fácil. Y lo peor es que, como dije, licenciado, la vez anterior cuando critiqué esto, me cayeron encima y me dijeron, es que cómo estamos denostando a jóvenes que quieren servir a la patria. Y ahí está, toma, pues, dibujando como DiCaprio la figura de un cómic. Entonces, licenciado, yo digo, o sea, piden el voto supuestamente para cambiar lo anterior, ¿no? Y la gente les cree. Y votan y dice, vamos por un cambio y todo eso. El nuevo Ecuador, dice. El nuevo Ecuador resuelve, dicen, ¿no? Pero a la final vuelve a hacer lo mismo y vuelve a ser peor. Y lo peor es que hay gente también que llama y defiende y desvía el tema y dice que, pero es que estos también fueron lo mismo, es que esto...
Vamos centrándonos al tema ahorita actual, que no solo se trata del caricaturismo que está haciendo el tipo, el chico, sino al tema donde realmente hay cierta vinculación de familiares para aprovecharse de un puesto, licenciado, para aprovecharse de un puesto y del momento para yo ponerle a mi pana, a mi primo, a mi hermano, a mi cuñado, a mi suegro, y al dado y condado. O sea, eso es aprovecharme del puesto y verle la cara al pueblo que votó por mí. Verle la cara al pueblo, eso es lo que indigna. Y lo último, lo que indigna también esta aprobación de leyes que se han hecho de acuerdo, como usted dijo, de manera actual, de manera al apuro. Yo estoy ahorita en una maestría donde realmente un maestro que da la maestría en una universidad que no cree, que tiene una ideología diferente a la izquierda, pero ¿qué de creer que el maestro que me da en temas constitucionalistas, en el bloque constitucional que nos está dando el tema, ese maestro que nos está dando la maestría dice diferente? ¿Y sabe lo que nos dice el licenciado? Ni siquiera es de una universidad pública. Nos dice a los abogados, a más de 100 abogados que estamos ahí en esa clase, nos dice a luchar justamente en contra de estas leyes que realmente están declaradas como inconstitucionales, y nos da la pauta para dónde. Entonces vemos que no solo es de uno, sino es de toda la mayoría que está de acuerdo, donde se ha dado esta asamblea a través de una aprobación de leyes, de este mamotreto, de esta panesca que atenta contra los derechos de los ciudadanos. Eso nada más, licenciado, muy gentil, gracias. Muy bien, vamos con otra inquietud. Gracias, Mario, por la intervención. Adelante. Muy buenos días, adelante, lo escuchamos. Muy buenos días. Gracias, señor periodista, por la oportunidad, y que tengan un excelente comienzo de semana todo el equipo de La Poderosa y el señor invitado también. Mire, qué pena nuevamente, como dice el señor que me antecedió, ¿no? Aquí llama gente a defender, así tenemos una oportunidad a los jóvenes. En algún momento también nosotros fuimos jóvenes. Bueno, entonces estamos casi de salida, yo tengo como 63 años. Me falta 2 años nomás ya para acogerme a la tercera edad. Y mire, qué pena que dan, ¿no? Jóvenes que deberían estar trabajando, porque no están trabajando gratis, están cogiendo un sueldo, y un sueldo bueno. Se ponen a hacer caricaturas. $5,000. Y también creo que también somos culpables nosotros los que votamos, que tan fácil nos dejamos de engañar. Mire, yo iba a votar, ¿no? Aquí no, en algún momento sí le dije, yo iba a votar por Mauro Andino. Lamentablemente, como había que votar en plancha, yo busqué, porque yo soy correísta, lo digo abiertamente, soy correísta, ¿no? Pero busqué para Mauro Andino y no pude, porque había que votar en plancha. A mí, mucho me ha llamado la atención el buen proceder de una persona muy educada, que sabe del tema, y por Mauro Andino, pero lamentablemente no se pudo votar. Nosotros los ciudadanos somos los culpables de nuestra propia desgracia y debacle. ¿Qué estamos ahora reclamando? Si estábamos de redes sociales aplaudiendo con el cartón ahí, viva mi presidente, viva mi presidente. Y hoy, mire, qué pena, cómo se nos burlan, cómo se nos ríen, cómo han hecho de nosotros lamentablemente es el tema de las leyes, y quienes aprueban las leyes son los mismos políticos. Gracias por la participación. Yo entiendo la indignación. Nos obligan a votar por plancha, ¿no? Y como decía este asambleísta, el arrastre es lo que le dio el puesto, no es el arrastre, no es porque la gente votó, ni siquiera sabían por quién votaban, pero es el arrastre, lamentablemente. Marcelo, no toca más que ver qué es lo que se hace pues en el ámbito de las leyes, fortalecer el tema de requisitos, edades, no sé, conocimientos, para que seas asambleísta. Qué importante poder debatir este tipo de temas, mis amigos, porque lamentablemente también vemos ciertos espacios en los cuales prefieren hacerse de la vista gorda sobre los cuestionamientos legítimos que se pueden tener al respecto del gobierno y sus actuaciones. Yo creo que esto es importante, en primer lugar, que se mantenga, que hayan estos tipos de espacios de debate, y por eso tengo que felicitarles frontalmente, mis estimados amigos, por generar este espacio. En segundo lugar, yo creo que precisamente estos espacios son los que presionan al poder político que se tomen decisiones. Si nos callamos al respecto de esto, si decimos, bueno, es que ha pasado antes, es que el anterior gobierno también lo hacía, lo seguirán haciendo. Así que creo que es importante darle seguimiento no solo a la sanción que se puede aplicar a Dominic Serrano, sino a lo que pueda hacer la Contraloría General del Estado, el mismo ADN, y ojalá una propuesta de reforma a los reglamentos por parte de Nils Olsen. Y en último lugar, el sistema de partidos políticos está fallando. El Consejo Nacional Electoral está fallando.
¿Por qué digo esto? Porque tenemos partidos políticos que aparecen cada 4 años para poder hacer campaña y poder aprovecharse los recursos de los ecuatorianos, privados y públicos. Y en segundo lugar tenemos un Consejo Nacional Electoral que piensa que su única obligación es organizar elecciones, cuando tienen que depurar el sistema de partidos políticos. Pues están muy cómodos, el sector político está muy cómodo con, Pero está muy cómodo, este consejo. por supuesto que sí. Prorrogado, mi querido Marcelo, Por y van supuesto. a seguir prorrogados por lo desastroso que es este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Exactamente, mi estimado Osvaldo, porque aquí Es un la ente punta del ovillo fallido. está en el Consejo de Participación Ciudadana, que no avanza con la judicatura, no avanza con el proceso de elección de fiscal, no avanza con la renovación del CNE, del Tribunal Contencioso Electoral y de la Defensoría del Pueblo. Pero nos vienen engañando diciendo cada semana, ya vamos, estamos avanzando. Acaba de retirarse un Miembro de la terna de para la el terna Consejo de la de Judicatura. de la Defensoría Y ojo Pública. con esto, la norma es clara. Con las ternas que están completas, se podría tranquilamente designar a los reemplazos pertinentes. Tener las 5 ternas, eso no dice la norma, están incumpliendo con la ley. No les da la gana. No les da la gana. No quieren hacerlo. Marcelo, muchísimas gracias. Te están enviando saludos señor coronel Vicente Abril. Muchísimas gracias. Un saludo para mi querido amigo Marcelo, muy buena entrevista. Gracias al señor coronel, el cantautor. Así es. Muy bueno, Vicente. muy bueno. Ojalá que algún Qué rato nos gusto, acompañe Vicente. para seguir, para que nos regale Claro con que su sí, buena por música. supuesto. Bueno, vamos a un paréntesis. Gracias a Marcelo Espinel, el presidente del Observatorio Legislativo y vicepresidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.